En el verano de 1986 en México, bajo el abrasador sol centroamericano, la selección mexicana forjó una trayectoria increíble, cautivando a millones de aficionados. Fue el torneo donde la ola mexicana arrasó por primera vez en el Estadio Azteca, donde una generación dorada con un estilo de ataque intrépido estuvo cerca de hacer realidad sus mayores sueños. Fueron eliminados en cuartos de final por una formidable Alemania Occidental, en una tensa tanda de penaltis, pero su legado es inmortal. Han pasado 38 años, y el tiempo ha marcado diferentes huellas en la vida de estos héroes. Algunos siguen brillando bajo los focos, otros han optado por un camino más discreto, y otros permanecerán para siempre en la memoria. Repasemos el destino de estos artistas que se entrelazaron en ese ardiente verano. Hugo Sánchez era más que un simple delantero, era un dios, un símbolo del éxito al que todo mexicano aspiraba. A sus 27 años, en su mejor momento con el Real Madrid, Hugo llegó al torneo bajo una enorme presión. Tenía que ser el héroe que llevara a México a la gloria. En la cancha, era un artista de chilenas cautivadoras, Hugo Lina, un asesino con un agudo instinto goleador. Aunque solo marcó un gol contra Bélgica y enfrentó una presión considerable de sus rivales en ese torneo, la sombra de Hugo seguía presente en cada partido. Su carrera posterior fue una serie de gloriosos triunfos en España, ganando 5 títulos Pichichi, convirtiéndolo en el mejor jugador de la historia del fútbol español. Curiosamente, Hugo fue tan decidido y ambicioso fuera del campo como dentro. Se graduó en odontología mientras aún jugaba, prueba de su férrea disciplina y visión de futuro. Tras retirarse como jugador, se dedicó a la dirección técnica y llevó a los Pumas UNAM a 2 campeonatos consecutivos. Sin embargo, su personalidad fuerte y a veces arrogante le causó considerables problemas con los medios y las autoridades del fútbol. Parece que la imagen de un solitario pentapichichi en la cima se ha convertido en sinónimo de su vida. Un hombre que siempre anheló la perfección, pero también se sentía solo en sus propias filosofías. Hoy, a sus 67 años, Hugo Sánchez sigue apareciendo en los programas de comentarios de ESPN con una mente aguda, su cabello antes abundante, ahora canoso, pero sus ojos aún brillan con la confianza de un hombre que ha conquistado el mundo. Fernando Quirarte, conocido por su apodo El Sheriff, fue el corazón de la defensa mexicana en 1986. A los 30 años, con su serenidad y su soberbia habilidad aérea, no solo sobresalió al detener a los delanteros rivales, sino que también contribuyó con 2 goles cruciales. El fervor festivo de Quirarte y su orgullo nacional se convirtieron en uno de los momentos más icónicos del torneo. Tras el Mundial, continuó su dilatada carrera y posteriormente se convirtió en entrenador, llevando a las Chivas Guadalajara a un éxito rotundo. Quirarte fue un modelo de disciplina y lealtad. Fuera de la cancha, era un hombre de familia, con una vida respetable y una imagen pública positiva. También alcanzó gran éxito como comentarista de televisión gracias a su profunda comprensión y su estilo sereno. Su carrera ha sido una línea recta de profesionalismo, desde un férreo defensor en la cancha hasta un respetado experto fuera de ella. Hoy, a sus 69 años, Fernando Quirarte sigue siendo un rostro familiar en los principales canales deportivos. Cada vez que aparece, la gente ve la imagen de un policía serio pero apasionado, un hombre que ha dedicado toda su vida a proteger y desarrollar los valores fundamentales del fútbol mexicano. Javier Aguirre, apodado El Vasco, a sus 27 años, era un centrocampista fogoso que no temía las entradas y siempre lo daba todo en cada situación. Su espíritu guerrero motivó a sus compañeros durante los momentos más difíciles del Mundial de 1986. A pesar de recibir una tarjeta roja en cuartos de final contra Alemania Occidental, su influencia fue innegable. Tras su retiro, su personalidad aguerrida y su agudo pensamiento táctico convirtieron a Aguirre en el entrenador mexicano más exitoso a nivel internacional. Lideró a la selección mexicana en 2 mundiales y dejó una huella imborrable en la liga al dirigir a equipos como Osasuna y Atlético de Madrid. Fuera del campo, Aguirre era simpático, directo y muy empático con sus jugadores. Tenía una excelente capacidad para conectar con ellos e inspirarlos, transformando equipos de media tabla en unidades formidables. Su vida ha sido un incansable viaje de conquista, desde las polvorientas canchas de México hasta los pabellones de Europa.
Hoy, a sus 67 años, Javier Aguirre continúa entrenando al Mallorca en la liga. Aunque su cabello se ha vuelto blanco, la pasión en sus ojos brilla con la misma intensidad de siempre. Cada paso que dan sus jugadores bajo su dirección refleja el espíritu del resiliente El Vasco de antaño, un hombre que nunca se ha cansado del deporte rey. Raúl Servín llegó al Mundial de 1986 a los 23 años como uno de los laterales más prometedores de México. Con su velocidad vertiginosa y sus implacables carreras de ataque, fue un pilar fundamental en el sistema del entrenador Bora Milutinovic. El momento más memorable de Servín fue su potente cabezazo contra Bulgaria, que selló la victoria de su equipo por 2-0. Fue un gol de juventud, ambición y valentía. Tras el torneo, Servín se convirtió en un pilar insustituible de los Pumas UNAM y ganó numerosos títulos prestigiosos. Fuera de la cancha, era una persona sincera que mantenía una estrecha relación con sus excompañeros. Tras retirarse, se dedicó por completo al desarrollo de jóvenes en la Academia de los Pumas, donde inculcó no solo habilidades técnicas, sino también espíritu de lucha a los jugadores más jóvenes. Servín creía que el fútbol era un entorno excelente para el desarrollo del carácter. Su carrera quizá no fue tan brillante como la de Hugo Sánchez, pero estuvo llena de estabilidad y un auténtico amor por el deporte. Hoy, a sus 62 años, Raúl Servín sigue trabajando incansablemente en la cancha de entrenamiento todos los días, con su cálida sonrisa intacta, como en 1986, y aún recuerda con orgullo aquel glorioso verano en el que él y sus compañeros conquistaron el mundo. A los 24 años, Luis Flores fue el compañero de ataque más efectivo de Hugo Sánchez en la selección mexicana de 1986. Si Hugo era el centro de atención, Flores sabía aprovechar los espacios que su compañero mayor creaba. Con su velocidad y su versátil capacidad de definición, dejó huella con un gol contra Paraguay, ayudando a México a acercarse a la fase eliminatoria. Tras ese exitoso torneo, Flores se marchó valientemente a España para probar suerte en el Sporting de Gijón y posteriormente en el Valencia. Fue uno de los pocos jugadores mexicanos que demostró su valía en Europa en aquella época. Fuera de la cancha, Flores es una persona práctica, resolutiva y accesible. No eligió una carrera profesional como entrenador, sino que se centró en la gestión empresarial y deportiva, alcanzando un gran éxito gracias a su agudo intelecto. Su vida después del fútbol es un equilibrio perfecto entre trabajo y familia. Actualmente, a sus 62 años, Luis Flores vive una vida cómoda, participando regularmente en partidos amistosos con jugadores veteranos y manteniendo la imagen de un hombre exitoso que en su día impulsó las aspiraciones del fútbol mexicano a conquistar nuevos territorios. Si hay alguien que personifique la dedicación y la energía desbordante, ese es Carlos Muñoz. A sus 26 años, era un eslabón indispensable en la defensa de México. Muñoz nunca dejaba de correr, estaba presente en cada punto clave, participaba en cada tackle y estaba dispuesto a sacrificarse para proteger la portería de su equipo. Su discreta dedicación fue clave para mantener el ritmo del equipo. Después de 1986, Muñoz se convirtió en un ícono inmortal en los Tigres UANL, donde jugó más de 500 partidos y fue reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del club. Fuera de la cancha, Carlos Muñoz era un hombre sencillo que valoraba la tradición y la disciplina. Detestaba la vida glamurosa de las estrellas y optó por un estilo de vida más modesto. Tras retirarse, se unió al cuerpo técnico de Tigres, ayudando al equipo a construir una sólida base defensiva. Su vida es un testimonio de perseverancia. En la cancha era un motor incansable, fuera de ella, un hombre confiable. Ahora, a sus 65 años, Carlos Muñoz disfruta de su retiro con su familia en Monterrey, asistiendo ocasionalmente a las ceremonias de homenaje a los Tigres, donde la afición aún aplaude efusivamente al motor de antaño. Pablo Larios, a sus 25 años, fue uno de los porteros más excepcionales que México había dado. Con su atrevido estilo de juego, saliendo con frecuencia del área para interceptar el balón, se ganó el apodo de arquero de la selva. En el Mundial de 1986, Larios fue una defensa confiable en la última línea, realizando atajadas espectaculares y jugando un papel clave en la llegada de México a cuartos de final. Su carrera alcanzó su apogeo en Puebla, donde se convirtió en una leyenda. Sin embargo, la vida real de Larios fue una triste novela llena de tragedias sucesivas.
enfrentó el dolor de perder a su hijo mayor, junto con graves problemas de salud. Un virus devastador desfiguró su rostro tras múltiples cirugías, robándole su imponente aspecto anterior. Sin embargo, fue en la adversidad donde emergió la resiliencia del portero. No huyó, aprendió a aceptar su destino y siguió viviendo con optimismo. Su coraje ante el dolor físico y mental lo transformó en un símbolo de valentía que trascendió las fronteras del fútbol. Larios vivió sus últimos años rodeado del cariño y respeto de su afición. Sin embargo, ese tumultuoso camino tuvo un final abrupto. El 31 de enero de 2019, Pablo Larios falleció a los 58 años debido a complicaciones tras una cirugía intestinal. Su partida deja un gran vacío, pero su inquebrantable espíritu de lucha ante las adversidades de la vida permanecerá para siempre como un capítulo memorable en la historia del fútbol mexicano. Manuel Negrete es la personificación de la inspiración pura. A los 27 años, este talentoso mediocampista inscribió su nombre en la historia de la Copa Mundial con un gol de chilena contra Bulgaria, un momento que pareció detenerse para admirar su belleza. En ese equipo, Negrete era el orquestador del mediocampo, un verdadero artista con un juego de pies elegante y una visión táctica soberbia. Jugaba al fútbol como si bailara bajo el sol mexicano, transformando las situaciones más difíciles en elegantes maniobras. Tras el torneo, su carrera dio un giro hacia Europa, jugando para el Sporting CP y el Schalke 4, llevando consigo el orgullo del fútbol centroamericano. En contraste con su personalidad extravagante en la cancha, fuera de ella, Negrete era un hombre tranquilo y humilde, siempre centrado en la comunidad. Su posterior carrera política, como alcalde del distrito de Coyoacán, es un testimonio de su deseo de dedicarse al pueblo. No usó su fama para beneficio personal, sino que la consideró la responsabilidad de un héroe nacional. El contraste entre un artista de espíritu libre en la cancha y un verdadero político fuera de ella revela la naturaleza multifacética de Negrete. Ahora, a sus 66 años, mantiene una actitud amable, participa con frecuencia en actividades benéficas y funge como embajador del fútbol mexicano, recordando a las generaciones más jóvenes que el fútbol no se trata solo de marcar goles, sino también de crear legados inspiradores. En un equipo repleto de estrellas y personalidades fuertes, Félix Cruz eligió una posición humilde pero crucial. A sus 25 años, fue el único defensa que jugó todos los minutos en los 5 partidos de México. Su fiabilidad, serenidad y capacidad para leer el juego sentaron las bases para que jugadores como Negrete y Hugo Sánchez brillaran. No era un jugador al que le gustaran las fanfarrias ni los movimientos llamativos, era un hombre de eficiencia. Tras el Mundial de 1986, Félix Cruz hizo historia al convertirse en el primer jugador mexicano en jugar en Japón con el Yokohama Marinos, abriendo camino al intercambio futbolístico entre ambos continentes. Fuera de la cancha, Cruz era una persona introvertida. Tras su retiro, dedicó la mayor parte de su tiempo al cuidado de su familia y al desarrollo de jóvenes en su ciudad natal, Torreón. No buscó la atención mediática, sino una vida tranquila, lejos de los escándalos. Su carrera es un testimonio del valor de los héroes anónimos. Aquellos que, aunque no marcan goles ni se roban la atención, sin ellos la victoria nunca habría llegado. Hoy, a sus 64 años, Félix Cruz mantiene una actitud serena, vive una vida tranquila, y la afición aún lo recuerda con respeto como un férreo defensa central que dedicó cada gota de sudor a su equipo. A sus 25 años, Miguel España era la personificación del mediocampista moderno, inteligente, sereno y con una excepcional capacidad para leer el juego. En la selección de 1986, era el nexo entre la defensa y el ataque, un jugador que jugaba con la cabeza más que con los músculos. Su presencia aportaba seguridad y organización al estilo de juego de México. Tras el Mundial, su carrera se vinculó a los Pumas UNAM, donde ganó el campeonato nacional y se convirtió en un legendario capitán. Fuera de la cancha, España era una persona culta, curiosa y de mente aguda. Tras retirarse, no solo entrenó, sino que también se convirtió en un respetado analista de fútbol en importantes canales de televisión como Televisa. Era conocido por su análisis lógico y profundo, evitando juicios emocionales. Su serenidad en la cancha reflejaba a la perfección su vida personal, lo que lo convertía en un experto ejemplar.
Hoy, a sus 64 años, Miguel España sigue siendo una figura destacada del fútbol mexicano. Dedica su tiempo a escribir libros, asistir a seminarios de fútbol y disfrutar de una vida intelectual plena. Para él, el fútbol es una ciencia del espacio y el tiempo, y continúa estudiándolo con pasión. Tomás Boy, a los 33 años, debutó en el Mundial de 1986, luciendo el brazalete de capitán e inspirando el respeto de todos sus compañeros. Era el cerebro del equipo, un mediocampista elegante con un dominio magistral del juego. Su apodo, el Jefe, reflejaba no solo su posición en la cancha, sino también su personalidad. Boy jugaba con orgullo, a veces desafiando a sus rivales, pero siempre priorizando los intereses del equipo. Tras su retiro, esa fuerte personalidad lo convirtió en uno de los entrenadores más influyentes y controvertidos de la Liga MX. No temía confrontar los problemas ni hablar con franqueza sobre las deficiencias del fútbol de su país. Fuera de la cancha, Boy era un hombre intelectual, amante del arte y con una profunda visión de la sociedad. Su carrera como entrenador abarcó varios clubes importantes como Atlas, Morelia y Chivas, donde siempre dejó huella con un estilo de juego feroz y ofensivo. Parece que la imagen de El Jefe en la cancha reflejaba su vida. Un hombre que siempre quiso tener las riendas de su destino y nunca aceptó la mediocridad. Sin embargo, la orgullosa trayectoria de El Jefe tuvo un final inesperado. El 8 de marzo de 2022, Tomás Boy falleció a los 70 años tras una embolia pulmonar repentina. Su muerte privó al fútbol mexicano de una de sus personalidades más singulares, un hombre que dedicó su vida a mantener su posición como un verdadero jefe, tanto en la cancha como fuera de ella. Francisco Javier Cruz era apodado cariñosamente El Abuelo, a pesar de tener solo 20 años, siendo el jugador mexicano más joven y prometedor de 1986. Con su cabello suelto y su estilo de juego espontáneo, solía ser el super suplente para cambiar el curso de un partido. Su dinamismo juvenil y su audacia lo convirtieron en un ídolo para la juventud mexicana de la época. Sin embargo, la carrera de El Abuelo sufrió reveses posteriores debido a graves lesiones de rodilla que le impidieron alcanzar su máximo potencial. Pero la caída de un genio reveló la fuerza interior de Cruz. No se rindió, luchó contra las lesiones para regresar, y aún así, marcó goles importantes para Monterrey y Tigres. Fuera de la cancha, Cruz es una persona muy sensible. Pasó por periodos de depresión después de sus lesiones, pero se recuperó con el apoyo de su familia. Hoy, a sus 58 años, Francisco Javier Cruz es un querido comentarista deportivo en Monterrey, que usa sus propias experiencias de altibajos para inspirar a los jóvenes jugadores con perseverancia. La imagen del niño de oro de antaño se ha transformado en un hombre curtido, pero su sonrisa inocente permanece tan pura como aquel verano del 86. Mario Trejo, a sus 30 años, es uno de los jugadores más experimentados de la selección de 1986. Un defensa versátil. Aporta la estabilidad y solidez necesarias a la defensa de Milutinovic. Trejo juega con absoluta disciplina y siempre sabe cómo sacrificar sus intereses personales por el bien común. Tras el Mundial, continuó su exitosa carrera en el Club América antes de convertirse en entrenador. Lo que hace especial a Trejo es su excelente gestión. Fue director deportivo de Pumas UNAM y guió al equipo en una de sus etapas más exitosas de la historia. Fuera de la cancha, Trejo es visionario, decisivo y siempre mantiene una actitud educada. Es la prueba de que un jugador inteligente en la cancha puede convertirse en un entrenador brillante tras su retiro. Su carrera no es ostentosa, pero sí increíblemente sólida y respetable. Ahora, a sus 69 años, Mario Trejo se ha retirado y dedica su tiempo a aficiones personales como la lectura y los viajes. Sigue siendo un asesor de confianza para muchos equipos de fútbol mexicano y un defensor de los valores tradicionales del fútbol mexicano. Rafael Amador, a sus 27 años, era un lateral clásico, diligente, persistente e increíblemente disciplinado. En el Mundial de 1986, fue pieza clave en la defensa mexicana, convirtiéndola en una de las más impenetrables del torneo. Amador no jugaba un fútbol ostentoso, optó por cumplir con sus tareas de la manera más perfecta posible. Tras el torneo, formó parte de la historia de Pumas UNAM, posteriormente, de Puebla.
Fuera de la cancha, Rafael Amador era un hombre afable y reservado que llevó una vida muy modesta. Tras su retiro, dedicó la mayor parte de su vida al fútbol como entrenador asistente y entrenador de desarrollo juvenil, ayudando discretamente a las futuras generaciones sin buscar reconocimiento. Su carrera es símbolo de una dedicación discreta, un guardián que siempre protegía el éxito del equipo. Sin embargo, el destino lo llamó demasiado pronto. El 31 de agosto de 2018, Rafael Amador falleció a los 59 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Su fallecimiento fue un momento triste para la afición de los Pumas y la selección nacional, quienes lo recuerdan como un entrenador dedicado y un jugador ejemplar que dedicó su corazón al fútbol mexicano. Carlos Hermosillo, con 21 años en ese entonces, no jugó ni un solo minuto, pero es el nombre que dejará el legado más significativo para el fútbol mexicano. Formar parte de ese equipo junto a veteranos como Hugo Sánchez y Tomás Boy le enseñó a Hermosillo mucho sobre resiliencia y mentalidad ganadora. Inmediatamente después del torneo, irrumpió en la escena, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la historia del fútbol mexicano y una leyenda del Cruz Azul. Su carrera estuvo marcada por récords goleadores increíbles. Fuera de la cancha, Hermosillo fue una persona enérgica y políticamente ambiciosa y se desempeñó como director general de la CONADE. Fue una figura muy influyente que siempre luchó por los derechos de los atletas. El contraste entre un joven jugador que ocupaba la banca en 1986 y un futuro gigante del fútbol mexicano es una historia poderosa e inspiradora de perseverancia. Hoy, a sus 61 años, Carlos Hermosillo es un influyente comentarista de fútbol en la televisión estadounidense y mexicana, con la misma fuerza física y la misma perspicacia que antes marcaba goles con sus propios cabezazos.